Estudié en la Universidad de Sevilla, estudié matemáticas. Tengo que decir que yo no quería estudiar matemáticas hasta... O sea, a mí me han apasionado las matemáticas desde siempre. Cuando estaba terminando el bachillerato, bueno, que entonces se llamaba COU, lo que yo quería estudiar era filosofía, ¿no? Por culpa, como siempre, o gracias, depende cómo lo mires, en este caso gracias, pues a que tuve un profesor de filosofía, Antonio Hurtado, que para mí fue... Bueno, no, ha sido el mejor profesor que he tenido en mi vida y claro, yo quería estudiar filosofía. Y él fue el que me convenció de un poco, bueno, un poco no, pues argumentando que estudiando matemáticas iba a trabajar inmediatamente, cosa que fue así, tal cual. Y luego cuando seas matemática y ya tengas un puesto de trabajo fijo o más o menos bueno, pues estudias filosofía. Bueno, y eso fue lo que hice, ¿no? Y claro, cuando entré a la Facultad de Matemáticas, yo me recuerdo a mí misma con 18 años y digo, yo estaba como Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, miraba a la gente, digo que están todos majaretas, hablan un idioma que yo no entiendo, nada de lo que nada de lo que dicen ellos tiene sentido. Y bueno, y pegué un patacazo, ¿no? En los primeros parciales que hicimos. Pero luego, como yo también soy una persona también muy orgullosa, muy competitiva, pues nada, lloré lo que hubo que llorar, me limpié los moquillos, dije, ¿qué? Y empecé a trabajar más duro, claro. Y bueno, se fueron encendiendo las luces y aquel mundo, pues efectivamente era el País de las Maravillas y empecé a entender un poco aquel lenguaje y a pasármelo muy bien. Hice mi tesis doctoral en geometría computacional, que creo que se ha dicho, en superficies. Fue una tesis muy bonita, tuve mucha suerte, porque eso también es un factor suerte. Mi director de tesis eligió un problema muy bonito, muy de moda. A ver, muy de moda, vamos a entendernos, muy de moda en el área de la geometría computacional y tuvimos la suerte de que el problema era bonito, de que estaba en boga, por así decirlo, dentro del área y que los resultados que salieron fueron positivos y bonitos, ¿no? Y tuve la suerte, pues, que mi tesis doctoral, pues, me la publicaron en Springer Verlag, que es una de las mejores editoriales científicas que existen y eso fue, la verdad que fue un pelotazo. Hasta 2010, como ha dicho Lourdes, no hacía divulgación ni me interesaba, no me preocupaba para nada, honestamente, cómo se enseñaban las matemáticas en el instituto ni en el cole. Pues como digo, hasta que no llegaron estos dos nuevos elementos a mi vida, pues yo no me planteé la divulgación, de hecho no me la planteé por ellos, o sea, ellos sí son los responsables, pero no fue que dije, oh, voy a divulgar para mis niños, sino que cuando nacieron mis hijos, Salvador y Ventura, pues empecé a jugar con ellos con matemáticas, porque a mí las matemáticas siempre me han parecido un juego y surgieron preguntas de los niños sobre matemáticas, o preguntas sobre el número pi. Ese fue el Big Bang, porque yo que dije, no, es un número, se llama pi, está entre el 3 y el 4. Y él, que tenía 6 años, decía, eso es mentira, mamá, no hay números entre el 3 y el 4, viene el 3 y después viene el 4. Pues aquella tarde, estuve toda la tarde con ella hablando de matemáticas, además a Ventura no le entraba en la cabeza que un número estuviera entre el 3 y el 4. Y bueno, de aquello salió una entrada de mi blog, que tenía un blog personal, no leía nadie, mis primas, y conté la historia esa que les acabo de contar y me inventé un cuentecito para mis niños, para explicar los conjuntos de números, cuáles números eran racionales, bueno, todos los conjuntos numéricos, que tuvo mucha aceptación ese post y se hizo muy, muy popular. Yo estaba aquí en mi despacho de la Escuela de Informática y me llegó un estudiante y me dijo, Clara, estás en la portada de Meníame. Y bueno, pues me llamó a Radio Nacional. Aquello fue como brr, ¿no? Y yo decía, bueno, que me dejéis, ¿no? Que yo estaba aquí hablando de mini notas, ahí empezamos con nuestro blog que se llama Mati y sus Mateaventuras. Y bueno, era un divertimento, ¿no? Cada 15 días, pues yo escribía un cuento muy currado. De eso sí estoy muy orgullosa. Y con los dibujos de Raquel García de Molins, venga a montar un universo de historias matemáticas. Eso hicimos con Mati y sus Mateaventuras. Nuestro blog, y bueno, no sabemos por qué, ¿verdad? Fue una sorpresa, pero triunfamos, pero como los chichos. Empezaron a caernos premios por todos lados. El premio Bitácoras, el premio 20 minutos al mejor blog en lengua española, el premio Prismas, que es el premio más prestigioso a la mejor web científica en divulgación que hay en España. De buenas a primeras estábamos ahí, ¿no? Y bueno, yo seguía haciendo mi blog cada 15 días y cada vez con más ganas, ¿no? Porque estaba súper ilusionada, digo, es que a la gente le encantan las matemáticas, ¿no? Y de ahí, pues, por ir más rápido, pues al momento o a muy poco tiempo después, pues ya no solo escribía en mi blog, sino que estaba invitada a escribir en Naucar, en 20 minutos, en Jotdown, en ABC Ciencia, en Ciencia Explora. Ya escribía, en estos sitios ya no eran cuentos, era
matemáticas son un poco para adultos el tono, ¿no? Y pues de ahí pues ya me lancé a YouTube, acabé en la televisión pública española explicando también ciencia y estoy explicando cómo funciona el GPS, podcast y bueno, he escrito libros míos como por ejemplo El infinito más allá, he participado, también, Sofía Germain. Y bueno, estos son los que son los más de matemáticas míos. Y estaba metida en todos sitios y me han pasado cosas muy, muy chulas y todas tienen que ver con las matemáticas. Pues esa foto corresponde al... Bueno, he tenido el honor de que me eligieran la primera mujer pregonera de la Feria del Libro de Granada. Este año pues también me han regalado el honor de tener un mural como si yo fuera una persona muy importante en la Universidad Politécnica de Valencia. Soy parte del jurado de los premios Princesas de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que, bueno, me hace mucha ilusión y a mi madre ya ni les cuento. Salgo en los libros de texto, que eso es lo que más me gusta, pues si ven por aquí una pelirrojilla que estáis sentada al fondo, pues ahí pone... Ahí está Clara Grima, ¿no? Aparte de la divulgación y aparte de eso, a la sociedad le está llegando, pues mira, pues no lo creo. O sea, no lo creo. Creo que aparte de la sociedad sí, pero no a toda la gente, ¿no? O sea, creo que hay un sector de la población que no lee mis libros, que no le interesan mis podcasts, que no va a venir nunca una charla mía y que no se va a acercar ni mía ni de nadie a la divulgación. Bueno, parte de la sociedad que no se va a acercar a mí, a la que no voy a llegar nunca. Y hay que llegar a todos. O sea, porque no quiero que todo el mundo sea matemático, ni siquiera que todo el mundo sea científico, pero sí que todo el mundo tiene que entender la importancia de la ciencia. Yo creo que esta pandemia, por lo menos eso nos va a dejar claro, ¿no? Que si estamos en un atolladero, en el mundo estamos en un atolladero, lo que nos va a salvar es la ciencia, porque de este túnel nos van a sacar la ciencia y la tecnología, por supuesto. O sea, la gente tiene que saber que es muy importante la ciencia y que la ciencia y la tecnología aplicada pues pasa por un desarrollo y una investigación en las ciencias básicas, que son la biología, la matemática, la física y demás. Y tenemos que llegar a ellos porque ellos luego son los que votan, son los contribuyentes. Entonces, yo no quiero que todos ellos sean científicos, pero sí que cuando vayan a votar, que lean el programa, ¿no? Aparte de lo que le pueda interesar de sanidad, de educación, o lo que le pueda interesar, no, que espero que le interese de sanidad, educación y política económica, que vean cómo se trata la ciencia en los distintos programas políticos, que ya digo yo que un poquito, porque de eso va a depender su futuro. La ciencia y sobre todo transmitir la necesidad de que los niños adoren las matemáticas. Niños muy enanos te dicen, lo sé porque yo doy muchas charlas o daba muchas charlas a niños muy enanos de 5 o 6 años, me dicen, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo decía, ¿tú qué sabes? Tú no las has probado, ¿no? Pero ya lo traes. Entonces, hay que llegar desde pequeñito y hay que conseguir que les gusten las matemáticas. ¿Para que todos sean matemáticos? No, para que sean científicos también. Antes que se presenta a ciencias, hay un 5,87, alrededor de un 6, porque esta no es la del año pasado, pero alrededor de un 6% de los estudiantes eligen carreras de ciencias puras, ¿no? Luego están las de la salud aparte y la ingeniería. Es muy poco, no tiene sentido en el siglo XXI. Esto es mi opinión, no soy experta en el tema, mi opinión, desde mi humilde opinión, ¿no? Es que esto tiene que ver mucho con la enseñanza de las matemáticas, porque yo me lo encuentro en muchos institutos y en muchos coles, que cuando le pregunto a los niños y a las niñas, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Y hay muchísimo más de lo que me gustaría, que te dicen algo que no tenga que ver con matemáticas. Y eso elimina, no que vayan a estudiar matemáticas, sino matemáticas, biología, química, cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas. Y no te digo que la ciencia sea mejor que las humanidades, no. Ya he dicho que yo quería ser filósofa, que necesito la literatura y que necesito saber la historia. Lo que quería decir es, no puede ser que tengamos las vocaciones, aunque no me gusta la palabra vocación, pero la vocación, no se me ocurre ahora mismo otra, al 6% simplemente o mayormente o principalmente porque a los niños no les gustan las matemáticas. Porque no les gustan las matemáticas, porque ellos no las han probado, porque no les han dado a probar las matemáticas. O sea, que necesitamos hacer más popularización de las matemáticas. Que no, primero nos ha costado incorporar. Entonces, cuando nos hemos incorporado, las mujeres suben, o sea, tenemos ahí una parte de la curva donde hay más mujeres que hombres. Cuando yo estudiaba matemáticas en la universidad, en la Facultad de Matemáticas que está ahí enfrente, había más mujeres que hombres en la facultad. Y ahí hay un pico donde se han cruzado las dos curvas y se ha producido la tijera que, no sé si lo ven porque posiblemente no se vea, pero que corresponde a 2005, 2006, 2007, bueno, 2007 al inicio, apogeo, bueno, no al inicio, pero sí al apogeo de las grandes tecnológicas como Facebook, Google y todas estas tecnológicas. Y entonces ahí la curva de las mujeres empieza a decrecer y la de los hombres a crecer. ¿Por qué?
correlación no implica causalidad, pero sí que ha coincidido, yo soy matemática, que cuando la carrera de matemático ha empezado a estar de moda, porque es una carrera que está muy bien reconocida, muy bien remunerada y muy interesante también, las mujeres han empezado a desaparecer o están empezando a desaparecer o a disminuir su presencia en las escuelas de matemáticas porque ya no se asocia estudiar en la Facultad de Matemáticas a ser profesor de matemáticas. O sea, que eso es un problema que va a engordar, es que a los niños no les gustan las matemáticas, o sea, estamos en medio de un lío. Así que creo que hay que intentar eso, intentar atraer a los niños y a las niñas desde muy tempranito a las matemáticas, porque ese es el petróleo del futuro, es nuestro futuro, o sea, es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces necesitamos detectar los talentos, detectar dónde están las bolsas de petróleo y están en los colegios, en nuestros colegios, de cualquier barrio, de cualquier nivel social, de cualquier nivel económico, ahí está nuestro petróleo y necesitamos eso, invertir y mucha gente dispuesta a detectar mediante actividades que faciliten que los niños se acerquen a las matemáticas y los niños y las niñas para que no estén excluidos no condenarlos a una exclusión laboral en un futuro no muy lejano, ¿no? Para darles, y sobre todo para que disfruten de las matemáticas, porque independientemente de todo, es que son muy bonitas. O sea, no puede pasar uno por la vida perdiéndose la belleza de las matemáticas.